intentarlo por este medio, si no, lo que vamos a utilizar será otra plataforma de transmisión en vivo para que no nos perdamos esta increíble tertulia literaria en la que nos va a hablar de la figura del vampiro en la literatura, pero sobre todo la figura vampírica en cuanto a la mujer, a lo femenino. Vamos a esperar a ver si ya se puede unir nuestro invitado del día de hoy. Ya se le ha enviado la solicitud para que nos acompañe. Si no te llega la solicitud para que tú te puedas unir, exacto. Em, ya la acepté, pero me dice que no te puedes unir. Mm, ya pudiste. Hola, Ok. Hola, ya te ¿ahora sí me escuchas? escuché. Muy bien. Muy contenta de que hoy nos acompañes aquí en Letras a Contraluz. Samuel, voy a compartir primero tu semblanza para que posteriormente ya nos hables de la figura del vampiro en la literatura, sobre todo la figura vampiresa o de la mujer vampiro. Samuel Santillana Limón estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa, mejor conocido como UAM. Cursó la maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Su experiencia docente inició en agosto de 2018 al incorporarse como profesor de asignatura en el Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en donde también ha dado clases tronco común en el Colegio de Filosofía y Letras, Colegio de Gastronomía y en el de Arte y Cultura. Por allí escucho como un eco, entonces te voy a Mm. pedir por favor que apaguemos el micrófono cada vez que uno y el otro hable, para evitar que se vicie el sonido. Y bueno, pues agradecerte antes que nada que hayas aceptado esta cordial invitación a acompañarnos hoy aquí en Letras a Contraluz, Samuel. Y me gustaría que primero nos pudieras decir tu experiencia como lector asiduo, em, de, en cuanto a cuál es la función primordial que tú consideras que tiene la literatura en el mundo actual. Bien, bueno, hola, muchas gracias por la invitación, Berta. Estoy muy contento de estar aquí en Letras a Contraluz. Ya había visto varios podcasts en YouTube, los que subes a YouTube, también sigo la cuenta. Y pues bien, en la actualidad me parece que la literatura o las letras creativas son el gran semillero de donde salen las narrativas modernas. Me parece que incluso aunque hoy en día veamos como am, pareciera que hoy en día estamos como en una disyuntiva como creadores, sobre todo como escritores, como personas que escriben, y pensamos que el libro tradicional está siendo superado o está siendo comido por otro tipo de contenidos u otro tipo de medios. La verdad es que muchas veces, si nos damos cuenta, el contenido que consumimos a través de cine, de televisión, de teatro, en realidad fue hecho o pensado para libros tradicionales y hecho por gente que se formó en la literatura y en la escritura creativa. Así es que me parece que pensar que porque hay cosas más modernas que que es mi libro clásico, que hasta tiene el precio en nuevos pesos, ya te imaginarás de qué época es. Eh, Pensar que porque hay algo tecnológicamente más nuevo y que se ha comido a las letras o a la literatura, es en realidad eh, podríamos decir que es discutible, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas guionistas que ahorita están en
una huelga en Hollywood, también han entrado y han sido estudiantes de literatura, incluso probablemente el bestseller y la serie más grande de esta última época fue hecha por alguien que estudió literatura, ¿no? Como George Martin. Lo cual ya podemos discutir si nos gusta o no, pero nos damos cuenta de que en realidad siguen siendo contenido que fue pensado primero de una forma tradicional, ¿no? Y que después se ha ido adaptando. Entonces me parece que la función de las letras sigue siendo, aunque el soporte cambie y ha llegado y se ha transformado, sigue siendo la base fundamental de la forma en la que nos relacionamos con las historias y con la ficción. Es a través del trabajo de las y los escritores. Y eso me da mucho orgullo porque cuando estoy, como leíste mi semblanza, cuando doy clases en la escuela, como que siempre hacia los últimos años hay como este grado de ansiedad entre las estudiantes y los estudiantes de a qué se van a dedicar, de qué van a vivir, si nadie lee. No, luego siempre hay frases como siempre hay más siempre hay más poetas que lectores de poesía, o siempre hay más aspirantes a poetas que lectores de poesía. Y luego hasta mis alumnos dicen, e incluso las veces que tenemos lectores son nuestros papás. Pero no, la verdad es que yo creo que ese es un mito y que nos sorprendería mucho darnos cuenta la cantidad de gente que ahora trabaja en otros medios que se formó originalmente con una formación en letras, ¿no? Ahora, vamos a ahondar ya más, a profundizar en los textos literarios que hoy elegiste y que tienen que ver con la figura del vampiro. El primero, pues, es el tan conocido, la novela tan conocida que ahora también la han retomado muchos bookstagrammers y muchos lectores, que es Carmila de Sheridan Le Fanu. Y por otro lado, un poema me corregirás la pronunciación, de Goethe, La novia de Corinto. ¿Por qué elegiste estos dos textos en específico? Pues en principio es muy interesante ver cómo, eh, sí, ahora que en Instagram se comparten se comparten este tipo de libros, es muy interesante notar cómo no en todos los tiempos la figura del vampiro ha sido masculina, ¿no? Como por lo regular en tiempos antiguos la figura del vampiro era más bien femenina, ¿no? Creo que el giro más radical obviamente viene con Drácula y probablemente a nuestras generaciones lo que más nos ha llegado es como la forma de Twilight, ¿no? Así como el vampiro y sí tiene ciertas características, o sea, que se retoman y que son tradicionales, como digamos, como esta belleza fría, como esta referencia a la piel fría, a la blanquitud de la piel, a la languidez de los comportamientos y de las personas, y a otras características sobrenaturales, pero aquí lo que tenemos en estas dos historias de vampiros es que es una vampiresa, ¿no? Que podríamos decir que es una mujer, y a partir de ello ya podemos ir empezando a ver otras cosas. También un dato interesante es que Sheridan Le Fanu y Carmila, Sheridan Le Fanu es muy probablemente un escritor que tuvo que ver mucho con la forma en la que se construyó Drácula de Bram Stoker, ¿no? Porque eran parte más o menos del mismo círculo intelectual, Sheridan y Bram Stoker. Entonces tenemos muchas correlaciones y a partir de ahí podríamos ir construyendo. Pero la primera característica que me gustaría señalar es que en ambas historias la vampiro o la vampira es una mujer, es una mujer. Ya yendo hacia esta parte, una obra literaria pues tiene muchísimas posibles interpretaciones, que pueden basarse también en bibliografía que llevamos
previamente analizada para poder comprender mejor un texto literario. Desde esta aclaración, ¿cómo nos conminas a interpretar Carmila? Carmila, bueno, sí, sí, en primer lugar les puedo hablar y echarle flores, es que Carmila es un texto que tienen que leer, que si les gusta el horror, es como un must, es casi casi forzoso. Lo que me gusta de Carmila es que tiene una voz narrativa en donde nos damos cuenta de que la voz narrativa también es un personaje, pero es decir, es intradiegética. Pero una de las características muy divertidas en Carmila y que también les van a hacer reflexionar mucho es que es como una confesión o como la voz narrativa está narrando algo que le pasó a los 19 años, pero ya sabemos que ella tiene 26 años, ¿no? Entonces ahí hay algo así como, digamos, en historia diríamos como un problema de memoria, que es muy interesante ir notando. El narrador hasta cierto punto es poco confiable porque podemos asumir que el narrador con el paso de los 8 años ya tuvo tiempo para reflexionar el episodio y su encuentro con el vampiro y que ha tenido también formas y tiempo, distancia para acomodar, reacomodar y volver a reescribir lo que tiene en la memoria, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es muy interesante ver cómo esta voz narrativa, que al mismo tiempo es intradiegética, también toma cierta distancia, ¿no? Y es muy interesante notarlo porque, bueno, también es bastante una de las cosas que me gusta a mí, ¿no? Hay un autor que se llama Noel Carroll, que hace un artículo, un libro enorme y que es muy, muy importante, que hace un libro que se llama Sobre la filosofía del horror, que también está traducido en español. Y lo que él nos plantea es que el horror, digamos, la literatura de horror, es precisamente, se caracteriza por esta sensación de angustia que deja en el lector, ¿no? Nos dice, muchos géneros literarios se clasifican o se distinguen entre sí a partir de lo que le dejan al lector, ¿no? Y lo que nos dice es varias preguntas dentro de su filosofía que nos dice, y una de las cosas interesantes es que nos dice que el terror de la literatura es ficción y que de ahí tenemos que preguntarnos si en realidad es por qué la gente está dispuesta en primer lugar a consumir este tipo de literatura, porque nos deja una angustia y una angustia es como completamente natural pensar que deberíamos de evitarla, ¿no? Pero vemos muchas personas que nos gustan las películas de terror, que nos gustan las películas de los monstruos de Universal y que nos gusta también este tipo de literatura, ¿no? Pero ahí creo que hasta cierto punto tiene razón, pero una de las cosas que me parece importante decir, y aquí tal vez hable más bien mi formación como historiador, es que me parece que el terror también tiene mucho de discurso que de discurso que define lo que podríamos llamar un yo étnico o una identidad y que castiga los comportamientos que no son bien vistos, ¿no? Si se van como a las películas, siempre se habrán dado cuenta de que al final el que sobrevive siempre es, en las películas de terror norteamericanas, es como la pareja heterosexual caucásica, ¿no? Que es así como, qué interesante, ¿por qué serán solamente ellos? Aquí lo que me llama la atención mucho es cómo Sheridan LaFanu empieza a construir como esta forma de yo étnico de una sociedad idílica, que podría ser la sociedad de Laura, que es la voz narrativa, que es el punto de vista, y que podríamos decir que es una familia obviamente europea, con cierta tradición y con cierta estirpe noble, que tiene también un castillo y que sobre todo vive con este tipo de ideal cortesano, ¿no? Que vive
pues sí, vive en la tierra, que está relacionada a esa vieja aristocracia europea como la entendemos tradicionalmente y que además es bastante creyente. Lo que es interesante es notar cómo Carmila, y a partir de ello también podremos identificar pues, las características étnicas que está poniendo Sheridan LaFanu como las adecuadas para este yo étnico, que serían también como el tono de piel, el hecho de que tienen un apellido importante de tradición, el hecho de que los personajes son ingleses, obviamente se supone que está ubicado en algún punto de la Europa continental, probablemente en Austria o en alguna parte de, de habla alemana o de habla francesa, pero lo que el autor nos va diciendo, bueno, a través de su voz narrativa, es que la familia original que recibe a Carmila hablan inglés y siempre están teniendo conversaciones en inglés, ¿no? A pesar de que ya están en la Europa continental. Y además son grandes creyentes. Una de las cosas que es muy importante que ustedes irán notando si leen el libro es la importancia de la oración, la importancia de cuidar las costumbres y los ritos mortuarios. Hay un momento en el que la voz narrativa está asistiendo a un velorio y Carmila, que es la vampiresa, se da como que rompe todo el ritual, ¿no? Porque se molesta y no le gusta y porque dice, es que ustedes han asumido que yo soy cristiana, pero en realidad no lo son, no lo es, ¿no? Y a partir de esto es que vamos viendo cómo la figura de la vampiro y de todo lo que está alrededor de la vampira se construye fuera del yo étnico, se construye como una otredad, se construye desde el punto de vista de, es una, cuando la ven en la escena en la que les presentan a Carmila, que es la vampiro, se darán cuenta de que viene en principio acompañada de personas que son descritas como personas feas, que son descritas como personas morenas, que son descritas como probablemente personas que vengan no de la parte, digamos, si están en Europa Central, no vienen de la parte de Europa que viene hacia Inglaterra, sino que vienen del Oriente. Hay un cierto grado de exotismo ahí, ¿no? Hay un cierto grado muy importante de exotismo en la forma en la que se construye el vampiro. Eh, 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 y obviamente de otra edad, como les decía, la voz narrativa nos va contando cómo llega ella en un carruaje y cómo hay una dama que tiene un traje de terciopelo negro y que hay también una mujer que trae un turbante, ¿no? Y en varios momentos nos van describiendo a los vampiros. Obviamente también están mucho más relacionados con la parte de Europa del Este, la parte que tiene, digamos, un cierto influjo árabe. Y si ustedes se van adentrando en la lectura, notarán cómo también existen ciertas ideas o ciertas interpretaciones que nos hacen ver, como ya había dicho también, como ya se ha teorizado también con respecto al exotismo, que nos hacen pensar que tienen cierta relación con esa parte, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las lámparas de Aladino y se habla de que Carmila duerme en un cuarto en donde está un tapiz de Cleopatra y nos van metiendo como todas estas impresiones de que el vampiro, la vampira es en sí una otredad, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se van definiendo estas dos categorías como de yo étnico y de exotismo, ¿no? A través de los personajes que tenemos. Aquí los dos personajes pues principales es Laura y Carmila. Desde este punto y desde tu perspectiva, ¿qué representa la figura femenina en esta novela llamada Carmila? Tanto lo que representa Laura como lo que representa eh, el personaje esencial de esta novela Carmila. Carmila, bueno, hasta cierto punto está Laura, que es la voz narradora y digamos el punto de vista que estamos escuchando en esta novela, nos habla bastante, me parece
que aparte de ser la personaje principal, desde un punto de vista netamente de género, también vemos cómo se establecen ciertos roles que tiene que tener ella, y me parece que desde ese punto de vista puede funcionar como un esquema o como un modelo normativo de qué es lo que se espera de una mujer educada en esa época y que cumple y que tiene esa función social. Porque si ustedes se van dando cuenta, tenemos a una chica que para el momento en el que se encuentran deberían tener 19 años y que es una chica que sobre todo vive una vida muy hogareña, muy dentro del castillo, ¿no? No sabemos, no tenemos información con respecto a si tuvo educación. Obviamente no tiene un trabajo, de hecho es muy evidente que tanto su padre como ella viven de las rentas de la tierra, no como vieja aristocracia europea, pero ustedes también se darán cuenta cómo tiene cierta educación que la hace ser como muy tradicional y muy apegada a los roles y estructuras de género, como cierto acompañamiento, cierta idea de sensibilidad y cierta idea también de acompañar al padre en las decisiones. Y es muy interesante cómo en realidad es ella, cuando digamos, es ella quien invita al papá, entusiasma al papá para que el papá le tienda la mano a Carmila y la reciba, ¿no? Entonces también podemos ver cómo existen ciertas ideas de no sé, como del cuidado a la tradición de hospedar a otras personas y como la idea de que los nobles van de castillo en castillo, siempre buscando cierta estabilidad de relaciones con otro tipo de personas de su estatus social y como Carmila los cuida, ¿no? Aquí lo que es muy interesante es lo que, precisamente Carmila, es como ella no los cumple, ¿no? Porque Carmila es un ser más nocturno. Carmila no se levanta, una de las cosas que se dan cuenta es que Carmila se levanta, siempre se nos describe a Carmila como una mujer que se levanta a las 2 de la tarde, cuando ya todo el castillo está bastante tiempo que ha iniciado la vida ahí, ¿no? Entonces Carmila no tiene esa función, y los roles de género en ella también están un poco más, eh, pues sí, digamos, los rompe, ¿no? O no los cumple a rajatabla, porque sí cumple unos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, cumple como este estándar de belleza, este estándar de la construcción hegemónica de un cuerpo grácil y también cumple cierto estándar de amabilidad o afabilidad que se esperaba en una persona de ese tipo de sociedades, ¿no? Entonces, también de todas maneras, a pesar de ser vampira y en las noches salir a cazar y a comer, es muy interesante ver cómo Carmila solo ataca y solo come mujeres también. ¿No? Existe y siempre se ha interpretado que existe un cierto hilo conductor que es hasta cierto punto un poco homoerótico en la forma en la que se va relacionando Carmila con Laura y en la forma en la que Carmila le va describiendo su... Eh, es que muchas veces ha sido visto como que le describe su amor, pero si ustedes empiezan a poner, por ejemplo, y saben a sabiendas de que Carmila es la que muerde a Laura y que Laura se está convirtiendo en un vampiro, también se darán cuenta de que eso de estoy dentro de ti y tú estarás dentro de mí y tú te darás cuenta de que no soy cruel, sino que solamente estoy siguiendo mi naturaleza, puede tener varias formas de lectura y varias formas de interpretarse, ¿no? Muy evidentemente está hablando de esta transición hacia la parte de vampiro, pero si no, digamos, no es una interpretación sacada, digamos, o muy fumada, pensar que también tiene eh, cierta idea homoerótica o cierta idea un poco también trans, ¿no? Que también podría ser interpretada sin ejercer una violencia demasiada al texto, ¿no?
Entonces, pero sí, es muy interesante notar todos estos roles de género y cómo se van durmiendo. Como te decía también, como bueno, Carmila no es la mujer, no es la mujer devota devota a estructuras religiosas que se esperaría. Carmila, de hecho, en varios momentos dice literalmente que ella no cree en Dios y que la muerte no es algo malo, que la muerte es algo que a todos les va a pasar y que es algo bello y que no entiende por qué los humanos tienen esta necesidad de cubrir el luto con este halo y con esta suntuosidad y con estos rituales mortuarios, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo a través de estos dos personajes, como te decía, me parece como historiador, podemos ver cómo se establece un yo étnico y cómo se establece también la otredad. Y la dualidad, ¿no? Laura y ella representan esa dualidad, la que es más sensible, más callada, más solitaria y la que es como una, de cierta manera, femme fatal, muy, muy sensual, muy sacada del molde, ¿no? O sea, fuera del molde por completo. Aparte de todos estos temas, está por allí mencionado la orfandad de madre, al menos de parte de Laura. Desde lo que tú nos puedes orientar y señalar, cómo se vive esta orfandad y la necesidad de una figura materna. Pues es bien interesante porque no solamente es Laura, ¿no? También podemos darnos cuenta de que hay varios personajes, hay muchos personajes aunque sí está muy centrado en Laura y Carmila, como que tras bambalinas sí existen ciertos personajes, pero otros de los que existen son otro noble que es un general, que también habla de la hija, diagonal, sobrina de este general, y que también es huérfana, ¿no? Y podemos asumir también, porque hay varios funerales a lo largo de esta novela, que los niños, que cuando vemos pasar o cuando leemos cómo, y vemos cómo va pasando una madre, que también ha dejado otros huérfanos, ¿no? Entonces, hay un libro de Robert Darnton que establece como cierta idea cultural de los cuentos de hadas y nos dice que en las sociedades de antiguo régimen, es decir, las sociedades rurales europeas de antes de la Revolución Francesa, aunque esta probablemente sea un poco después, pero nos decía Robert Darnton que es una de las características más importantes, es precisamente la muerte de las mujeres y la gran mortandad que había y lo frecuente que tendrían que haber sido los matrimonios o, bueno, más bien las familias en donde les faltaba un padre. Aquí lo que es interesante notar también es que el padre de Carmila no se casa, no vuelve a buscar un matrimonio, cuando en realidad si nos vamos a los cuentos de hadas siempre hay una madrastra malévola, que nos dice también Robert Danton que probablemente hubiera sido una figura más recurrente porque en la estructura de género es más fácil que un hombre tenga segundas nupcias, ¿no? A una mujer, como que una mujer que se vuelva a casar es un tabú, un hombre que se vuelva a casar después de un viudar no lo era, ¿no? Y entonces ahí tenemos esta idea otra vez de la orfandad. Sí es muy interesante ver cómo tenemos tantos casos ahí de mujeres sin madre, pero al mismo tiempo también en Laura vemos cómo tiene dos institutrices que pueden jugar ese rol de, dos acompañantes que pueden jugar ese rol de madre postiza y que siempre la están acompañando. Y también tenemos la idea de el padre como alguien más presente en el hogar, y aunque sí tienen obviamente presiones de un género patriarcal, de fortaleza física, de guerra, de salir y de buscar títulos y de buscar así, también los vemos momentáneamente y en pequeños espacios y de una manera muy incompleta a habitar espacios domésticos, ¿no? Entonces vemos también al papá de Carmila
dándole abrazos y viendo cómo va la evolución y la enfermedad de su hija, ¿no? Entonces sí es muy interesante, pero históricamente digamos que siento que, digamos, la teoría nos dice que es muy probable que eso haya pasado y que la mortandad debió haber sido grande en muchas etapas en la historia europea y que por lo tanto la figura de las familias que les falta un padre también debió haber sido una estampa muy regular ahí, aunque para nosotros parezca como contraintuitivo, ¿no? Y ahorita que mencionabas a los hombres que aparecen en esta novela en específico, ¿qué papel juega la figura masculina dentro de esta novela? Ya más o menos nos dijiste, pero si puedes ahondar un poquito más, porque aparecen, pues está por un lado el papá de la jovencita que iba a ser acompañante de Laura y que muere muchísimo Sí. antes de que siquiera la puedan llevar, ¿no? Y por otro lado el papá de Laura. Entonces me gustaría que por allí nos hicieras como una comparación entre uno y otro, cómo reacciona uno, cómo reacciona el otro, qué tan presentes están dentro de este ámbito familiar. Y también es chistoso porque hay varios doctores. Una de las características que comparten todos los hombres en el mundo de Carmila es que la mayoría de ellos son narrados o son descritos como personas sumamente intelectuales, como personas que no creen en mitos y como personas que ya están en este discurso racionalista del siglo XIX, ¿no? Ninguno se ve como sobre todo de los principales, digamos, de los de que tienen cierto poder social, cierto lugar dentro del estamento social. Ninguno de ellos se ve demasiado supersticioso. E incluso cuando alguno de los doctores le dice al papá de Carmila, perdón, al papá de Laura, que es la voz narrativa, le dice como, oye, creo que deberías de ir por un cura, como que, y le empieza como a decir la idea de que chance y le había picado un vampiro a su hija, todos los demás se ríen y se empiezan a burlar, ¿no? Como empiezas a notar cómo todos los hombres son en general como estas personas que ya están pensando de una forma más decimonónica y más racionalista, Más ¿no? escéptico. Otra de las características muy escépticos, ¿no? Mientras ves obviamente se compone una teoría de género, ahí estaría buenísima porque podemos ver cómo las mujeres sí son mucho más pegados hacia ritos religiosos y hacia espacios domésticos en Carmila y los hombres, aunque ocasionalmente habitan los espacios domésticos, son descritos al revés, ¿no? Son como muy racionales, muy decimonónicos, cientificistas, y son también violentos, ¿no? O sea, el general es el que se va dando cuenta de lo que está pasando y el que al final enfrenta a Carmila como a la vampira y es el que finalmente el que da el primer golpe, ¿no? Y entonces tenemos obviamente, veterano de guerra, se nos describe como una persona robusta, como una persona fuerte físicamente, y se nos describen también desde este punto de vista, más pegándole al guerrero, ¿no? Que también es muy importante notarlo y distinguirlo así. De los doctores, bueno, hay varios doctores, pero lo mismo, también son descritos muy desde un punto de vista racionalista y el doctor que al final, no sé, que el doctor que al final sugiere esto, incluso él también parece ser como que está en un lapsus, ¿no? Entonces, en general, eh, los hombres son como, sí llevan muchas de las decisiones, ¿no? Pero también, y también es muy importante notar cómo siguen muchos patrones y esquemas muy tradicionales, ¿no? Algo que se esperaría de ellos. Son completamente hegemónica su forma de proceder y de comportarse, ¿no? Hay otro elemento que considero también muy relevante, que es esta parte onírica
con respecto a qué es real, qué es fantasía, qué estuve soñando, qué estuve viviendo realmente. Explícanos un poco más al respecto. Espero no confundirlos más porque esa parte también me causó mucha curiosidad cuando lo estaba leyendo. Pues notarán que digamos, por la regular, Laura, perdón, es la voz narrativa, pero hay veces en que Laura nos está describiendo lo que alguien más le dijo y lo deja entre comillas como si estuviera haciendo una cita textual. Hay espacios en donde vemos, digamos, con esta parte teórica, vemos cómo se está recuperando el testimonio de alguien más y el general nos cuenta la historia de cómo descubrió que Mircela, que es la misma que Carmila, ¿no? Pero a él se le presentó como con otro nombre y va describiendo cómo conoció y cómo llegó a hospedar también a la misma vampira, ¿no? Y es muy interesante porque hay una parte en la que el general tiene un encuentro similar con la madre de Carmila, y la madre de Carmila nunca se revela a él y siempre le va diciendo cosas y el general nos va diciendo como es muy chistoso qué es lo que está pasando aquí porque cuando ella me contaba lo que según yo había hecho, despertaba en mí ese recuerdo. Y es muy interesante y cuando lo van leyendo, ir notando si tal vez uno de los poderes que tenía ese vampiro era como insertar ciertos recuerdos en la persona que en realidad él no tenía porque no habían pasado, sino como un cierto grado de, a través de la parte hablada de Carmila, todo lo que, la mamá de Carmila, todo lo que le estaba diciendo, que no debió haber pasado, muy probablemente no debió haber pasado, el general lo escuchaba y todo se iba dibujando en su cabeza como si hubiera sido real, ¿no? Es muy, muy interesante. Creo que ahí lo que nos estamos enfrentando, como decía al principio, es con ciertos problemas con la voz narrativa y cierta idea de que no podemos confiar de todo en lo que nos está diciendo la voz narrativa. Cierta idea de que el discurso que estamos viendo en nuestra novela puede estar mediado por varios intereses, ¿no? Y que puede estar omitiendo parte importante de la información, porque no es exactamente como Drácula, pero en Drácula también vamos recuperando el hilo de la historia a través de esta parte de narrador epistolar que tenemos, ¿no? De narrador de retacitos, pero este es similar en el contexto en el que es esta mujer que ya pasó 8 años y está reflexionando sobre su pasado y por momentos se nos va pasando a otro narrador que nos describe su historia y que lo tiene que hacer obviamente porque desde que se escogió la voz narrativa, pues podemos darnos cuenta de que no tendría razón Laura para saber todo eso porque no estaba presente, ¿no? Entonces es como también un límite que tiene la voz narrativa, que si hubiera encontrado un narrador omnisciente en tercera persona, no hubieran tenido esa necesidad de hacer como esas conexiones, y esas conexiones raras. Pero sí, tiene esta parte de qué es realidad y qué es ficción, que es muy interesante, pero está muy bueno. La verdad es que yo ahí no tendría una respuesta final. Estoy muy abierto a que ustedes me compartan sus experiencias, pero a mí sí me da la impresión de que podría ser como este componente un tanto fantasioso y una de las características de la mamá de Carmila que puede implantar recuerdos en la cabeza de alguien más, cosas que no pasaron, que como te los implanta esta mujer que a todas luces se te describe como hermosa, como muy elegante y como una mujer de alta alcurnia y que además habla bien, ¿no? Es que el general va pensando que sí vivió eso y que todo lo que le está diciendo en realidad le pasó y que tendría que conocer a esta mujer vampiro mayor, ¿no? Pero en realidad nunca se explica. Mi interpretación
es que no, mi idea es que no está pasando y que nunca pasó, sino que ya le habían echado el ojo al pobre, a la hija del general para comérsela. Sí, aparte también de todo lo que nos estás comentando, esta cuestión de cuando él envía la carta disculpándose de que ya no va a poder ir porque pues ha muerto su hija de manera inesperada y muy extraña, Laura y su padre comentan, este se ha vuelto loco, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese límite entre la cordura, la locura, lo que se está imaginando, lo que en verdad está sucediendo? Y que más tarde les toca vivirlo a ellos, ¿no? Em, eh, Quisiera seguir con lo de Carmila porque me fascina, pero también está otra historia que nos habías planteado, que es La novia de Corinto, que fue escrita incluso en 1797, muchísimo antes de Carmila, y que ahí también me surge la duda, ¿cuál consideras tú que es la primera vampira o vampiresa que existe en la historia, en la literatura? Mm, como historiador siempre es la pregunta que nos hacen, ¿quién fue el primero que hizo tal cosa? ¿Quién fue el primero? Y siempre es bien difícil decir porque como que uno no quiere mojarse porque sabe que el límite de sus conocimientos. Eh, no lo sé. Yo pienso que este tipo de folclore y este tipo de historias orales debió haber existido, incluso aunque veamos La novia de Corinto con una fecha muy en el pasado, debió de haber escrito en forma de historias habladas o de tradición oral desde tiempos, no sé hasta cuándo se puedan rastrear, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, voy a intentar esquivar la pregunta y no contestar cuál fue la primera mujer vampira. Pero sí, o sea, sí es mucho más antigua esta, La novia de Corinto. Es también... Ah, se pasmó tu video y tu audio. Ah, Ya regresaste. ¿ya? Ya. Perdón. Eh, Nos Ok, decías que ¿sí ibas a me esquivar la escuchan? pregunta y que y en eso Sí. se perdió. Sí. O sea, el punto es que iba a esquivar la pregunta, pero lo iba a hacer como de una forma un tanto sofisticada, como de historiador, diciendo que es muy probable que versiones de vampiresas hayan existido en tradición oral desde tiempos antes, ¿no? Como te decía, hace rato cité uno de los estudios tradicionales, que es el de Robert Darnton, y que habla sobre los cuentos de Mama Oca, y nos dice que todas las versiones de los cuentos de hadas que hemos encontrado y que le atribuimos a los Grimm en el siglo XIX existían en versiones habladas desde el siglo XVI y que se han encontrado en trabajos antropológicos en Europa, especialmente en Francia, ¿no? Y que se han ido moviendo y que han ido tendiendo como una vida propia, ¿no? Como que se van construyendo y se hacen eh, como narrativas más grandes que después, y esto ya nos llevará también a cuestionar nuestra idea de autor y de escritor que tenemos como este gran hombre de letras romántico que se inventa todo de la noche a la mañana, que en realidad no lo sería tanto, ¿no? O sea, hoy en día tendríamos que considerar a los hermanos Grimm como folcloristas y no como escritores creativos, ¿no? Compiladores, ¿no? O como compiladores, correcto, ¿no? Que tendrían como esta ventaja de conocer lo que viene tradicionalmente a través de la lengua hablada y que tienen la función y el privilegio social y cultural de conocer la escritura y los pueden registrar, ¿no? Entonces, no sé, sí, la novia de Corinto viene de mucho antes y es un texto también estrujador, también, como les digo, es muy corto. Si Sí. lo pueden buscar en PDF en línea, son cuatro, cuatro cuartillas, ¿no? De una historia también bastante perturbadora, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en este poema, en esta historia muy breve, nos habla del vampirismo y de ya no desde la parte homoerótica, como habías dicho, sino ahora otra vez regresamos a este amor entre el hombre y la mujer. Pero aquí la cuestión es que es un mortal y una muerta, teniendo ese momento erótico donde sus cuerpos se unen y al mismo tiempo está esta otra discusión que es el paganismo versus el cristianismo y cómo la mujer vampira aquí rompe con esa tradición y es donde surge esta eh, pues pugna entre la madre y la hija, porque la madre es creyente, la hija no quiere ser creyente y esa ruptura hace que posteriormente ella, desde su paganismo, pueda regresar de la muerte a la vida. Pero cuéntanos tú al respecto. Sí, todo es cierto, ¿no? Aparte el chico también es pagano, es un joven pagano que se traslada de Atenas a Corinto y se traslada porque tiene una promesa de casamiento, ¿no? O sea, ya está comprometido con una chica. Entonces aquí tenemos otra vez, tenemos ciertas ideas otra vez que son muy interesantes y que son también muy comunes en estas historias de terror, como el peligro que viene de fuera, ¿no? Como el extranjero, el huésped al que tienes que, digamos, que recibir en tu cultura de origen y que viene con las costumbres. Y muchas veces se piensa como que el peligro viene de fuera y como que te están previendo de esto, que serían como cuentos que intentan provocar cautela en las personas que lo cuentan, como y sí tienen cierto grado de esto, por eso te decía que me parece que definen el yo étnico y definen a la otredad, ¿no? A partir de este juego entre nosotros, nuestras costumbres, nuestra comida, sí, o sea, nuestras formas de entender la sexualidad y cómo van describiendo al otro siempre de fuera y lo van hasta cierto punto criminalizando, ¿no? Es muy interesante notar cómo sí, efectivamente, en la novia de Corinto existe como esta suerte de eh, dos familias, una que es de creyentes cristianos ya cristianizados, y un joven pagano que llega en busca de la prometida que se le había ya arreglado, ¿no? Y en este punto es muy interesante notar cómo este huésped entra y es recibido en primer lugar con un banquete, ¿no? Por la mamá de la novia, y cómo él rehúsa ciertas como tradiciones que nosotros entenderíamos como forzosas, ¿no? Como si te ofrecen de comer, tienes que comer. Y él rehúsa la comida, ¿no? Se va derecho a dormir. Y es en esta, muchas veces los llaman transgresiones. Me parece que no es que sean transgresiones, sino que una persona que viene de fuera de una cultura no tiene el mismo código que la persona que la habita, ¿no? Entonces, no sé si haya sido tanto una transgresión, pero aquí tenemos esta idea de que él se salta esa parte del ritual, ¿no? Y se va directo a la cama. Y es precisamente en ese momento en que está en la cama que se le aparece la novia de Corinto, que es la vampira. Muy, lo que sí me parece hasta cierto punto ya una transgresión es que él decide pedirle que se quede, como la invita a su lecho, la invita a quedarse en su cama, incluso a sabiendas, porque la vampira le dice que ella no es su prometida, también le da los regalos que había traído para la prometida, que no era ella, que no era la novia, y la invita a quedarse a su lecho y tienen, sí, unas relaciones sexuales también entre la vida y la muerte, ¿no? Es muy interesante notar cómo también ella es la que, cuando él le ofrece
ella niega las cosas, muchas cosas que le da, eh, y él acepta todo lo que ella le da, ¿no? O sea, ella le da un collar y él lo toma, ella le da vino y él lo toma, y ella obviamente cuando la reciprocidad no se cumple, cuando él le ofrece a su collar de oro, le ofrece una copa de plata, y ella la rechaza porque no es no estaba pensada para ella, y luego le ofrece pan para complementar el vino, y la vampira rechaza el pan, ¿no? Rechaza el cuerpo de Cristo, pero no rechaza la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo la come, la sangre de Cristo siempre, obviamente tiene cierta relación el vino con la sangre, y se lo presenta así, pero siempre rechaza el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces es muy interesante notar cómo, si algún día han jugado a la Ouija o han experimentado con estas fuerzas hasta cierto punto lúgubres, se habrán dado cuenta de que los espíritus siempre piden algo personal, siempre te piden algo tuyo para que funcione el hechizo, siempre piden que tú des una ofrenda que sea algo muy personal tuyo, y la vampira le pide al novio un mechón de cabello, ¿no? Que el novio se corta, ¿no? Y ahí sí, o sea, como te digo, si han jugado a la Ouija se habrán dado cuenta de que ahí se sella ya el pacto con algo tan personal. O si han ido a que les lean las cartas, también habrán notado que muchas veces te piden esa ofrenda, ¿no? Algo muy personal tuyo, y que es exactamente lo que pasa ahí, ¿no? La novia rechaza varias cosas, pero acepta el pedazo del mechón del cabello del novio. Y es muy interesante al final cómo al final nos damos cuenta de que, a pesar de que el novio, pues no podríamos decir que, no sé, no podríamos decir que es amor, tal vez más bien parece como deseo carnal, ¿no? Que tiene, no tiene necesidad, tiene un deseo carnal que quiere satisfacer, y hace todo lo que tiene, todo su esfuerzo lo ubica en cumplir su deseo carnal, y como a partir de esta transgresión y de esta no cumplir con los rituales, y no cumplir tampoco las promesas, porque él no estaba prometido a ella, vemos cómo llega su perdición, ¿no? Como le dice, tú ya estás, tu vida ya no va a seguir mucho más de aquí, y luego viene el enfrentamiento con la mamá, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de... Exactamente, aquí vamos a ver que también está mencionado Baco, el dios conocido como el del vino, el de los placeres, toda la sensualidad y todo eso, ¿no? Y Ceres, que viene a representar la fertilidad, la agricultura, las cosechas. Entonces, eh, esta mención también creo que es muy importante hacerla, porque no nos está diciendo nada más el pan y el vino, sino que usa esta mitología, por una parte romana, que tiene que ver con eh, todo este bagaje que muestra cómo se es pagano, ¿no? Quiénes son vistos como paganos, quiénes son vistos como cristianos, y cómo está esa intolerancia entre las ideas, y si perteneces a uno, perteneces a la otro, hay una brecha tremenda que jamás va a poderse fusionar de alguna manera, ¿no? Sino, ahora sí que es limón, melón o sandía, no puedes juntarlos, mezclarlos, ¿no? Algo así por el estilo. Y por el otro lado está Baco, que es el desenfreno, el éxtasis, todo este deseo carnal. Hay una parte también donde nos dice esta mujer vampiro o vampira, eh, que su madre la destinó a ser esposa de Cristo, y que por tanto decidieron por ella su propia vida y su propia muerte, y que aun cuando el joven ve la palidez en todo su cuerpo, en todo su rostro, no le teme, ¿no? Sino que todavía la desea mucho más. Y aquí, pues,
no sé si podría aplicar la especie de necrofilia en este sentido, y cómo se podría entender desde esta parte donde ella incluso ante la caída de él en la tentación del cuerpo, de la carne, le dice, bueno, ahora pues tú ya no vas a seguir viviendo, ¿no? Y voy a seguir yendo detrás de más jóvenes que sigan llenando, saciando un poco mi sed de venganza y de deseo carnal. Y entonces vemos que esta muerta nunca va a dejar de estar haciendo, de estar buscando víctimas, hombres que sean sus víctimas. Por otra parte, vemos también la contraposición entre la juventud y la vejez. La madre de la joven pues entra, irrumpe en pleno acto sexual y le dice, ¿cuál de mis hijas se ha atrevido a profanar este hogar que es pues guiado por las santas escrituras y que está basado en un orden, en unas reglas y que se ha atrevido a pasarlas por alto, pero si el arco del triunfo ya no valió nada, ¿no? Y entonces es aquí que podemos ver el recato versus pues el desenfreno, el libertinaje. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, que además está, sí tienes razón. Sí creo que, sí creo que podemos, o que el subtexto de necrofilia es bastante importante aquí, por la forma en la que también se nos describe el hogar y el lugar en el que él está, hasta cierto punto también nos hace eh, como pensar en cierto grado hasta en un calor hogar, casi como un útero, ¿no? Pero está como bien interesante esta parte. Sí creo que también existe esta dicotomía entre, obviamente, entre lo pagano y lo cristiano y cómo no solo es que no se pueden sintetizar, sino como que parece que paradójica, no, que muy trágicamente están condenados a ser antagónicos, ¿no? A ser antagonistas, que podría ser hasta cierto punto, digamos, pues vamos a pensar que un cierto grado de pensamiento que puede, pensamiento ideológico que puede justificar cierta animadversión entre ambos grupos, ¿no? En la vida real, que eso es, por ejemplo, Edward Said, eso es parte de lo que nos dice, ¿no? Que con la construcción del mundo árabe y musulmán, perdón, sí, del mundo musulmán como esta otredad, esta forma de exotismo y de verlos como algo ajeno a nosotros, tan distintos, también nos sirve a un nivel social para justificar las violencias sistemáticas que los cristianos han ejercido en contra de estas otras religiones, ¿no? Y me parece que esto se puede ver aquí, cierta forma de que una lectura ideológica de este cuento nos diría que a partir de esta idea de que se están intentando mezclar, pero que incluso a pesar de que tienen un acto erótico, no pueden, uno se nos hace pensar, como el lenguaje es tan metafórico, incluso pues, sí se nos describe que están teniendo relaciones sexuales, pero una cosa que se nos dice es que es muy probablemente que fueron interrumpidos, y es decir, que el chico no pudo llegar a eyacular. Y otra cosa que nos dicen es que la joven, que la vampira, eh, ya no puedes, como que ya no pertenece a los goces del mundo, entonces tampoco puede llegar al orgasmo. Es algo que desde un punto de vista podemos ver como algo que tiene necesidad el hombre, el novio, que ninguno puede satisfacer y que a pesar de todo podríamos, de la forma en que la que nos están diciendo, podemos interpretarlo como algo también muy mecánico, ¿no? Una síntesis que no se da bien, que está destinada a fracasar, uno no puede eyacular y la otra no siente nada.
Entonces ya no puede sentir nada y ya no tiene goce, ¿no? Ya no pertenece a los goces de este mundo. Y a partir de esto es que tenemos cierta idea trágica de cómo, incluso aunque el deseo esté encaminado a eso, incluso aunque el deseo esté encaminado a enmendar los puentes, parece que ideológicamente se nos está diciendo que los puentes no pueden, que un vínculo y una relación así no puede solucionarse ni puede llevarse a buen puerto, ¿no? Entonces, por eso te digo que a mí me parecen que los discursos que el cine de horror me fascina, el cine y la literatura de terror me fascina, pero me parece que es un discurso que más allá de lo que genere, es una forma que tenemos y que a la que recurrimos constantemente porque nos permite definir al yo étnico, la forma en la que concebimos al otro y el lugar que le damos al otro. La otra vez estaba teniendo como una conversación muy interesante con respecto a quién es el malo en Bram Stoker, en Drácula de Bram Stoker, y todos teníamos cierta opinión, pero algo que nos que nos compartieron fue que a lo mejor el que era el villano ahí era más bien Jonathan, ¿no? Que es el que cruza que es el que cruza el lago, el que cruza y el que entra al mundo de los muertos, y es el que hasta cierto punto deja de respetar las costumbres de ese lugar y el que también tiene que tener este acto homoerótico que se lleva a cabo también cuando clavas una estaca en Drácula, ¿no? Y puede ser, es muy interesante repensar como esta idea que tenemos del monstruo y del héroe, porque también podría ser muy interesante. Yo aportando a esa idea de que el malo en Drácula es Jonathan, diría que sí, que es muy probable, porque algo que a mí como historiador me llama mucho la atención es cómo se describe la forma que, en la que se va enfocando el viaje físico de Jonathan hacia Transilvania, que es un viaje que debió de haber estado ya en la tradición europea desde mucho tiempo, porque las cruzadas iban en esa misma dirección, ¿no? Y como mucha migración tuvo que haber ido de la parte desde de Isla Se perdió el audio.